Buenos días, niños, el día de hoy reciban un cordial saludo y bienvenida a su clase de escuela infantil. Hoy tenemos en nuestra clase titulada Esteban, el primer héroe. Cuando nos hablan de héroe, podemos imaginarnos como esos héroes que conocemos en los dibujos animados, como Batman, como Superman, como Hulk, como la Mujer Maravilla, pero hoy vamos a ver un héroe diferente. Resulta que después de que Pedro y ellos predicaron el evangelio, ellos tuvieron muchísimos seguidores, pero no eran seguidores de los discípulos, acordémonos que eran los seguidores de Jesús. Y habían muchísimos, ya se habían añadido más de 5,000 personas que estaban allí dispuestos a predicar cada día el evangelio y a vivir una vida que le agrada a Papá Dios. Y vamos hoy a aprender de un héroe que nos dice la Biblia y nos habla acerca de este héroe de la fe que se llama Esteban. Y algunos diremos, bueno, ¿quién es Esteban? Solamente conocemos como el nombre, entonces sabemos que es un hombre. No, la única pista que tenemos el día de hoy es que es un hombre. Pero hoy vamos a aprender qué fue lo que hizo Esteban para ser llamado un héroe y que hoy nosotros podamos aprender acerca de un hombre que nos dio ejemplo de ser ese héroe de la fe. Y la Biblia nos nombra en Hechos capítulo 6 la primera aparición de quién es Esteban. Y quiero que los que tengamos nuestra Biblia vayamos allí y busquemos en nuestra Biblia lo que dice y rápidamente voy a leer no al pie de la letra, pero quiero que estemos allí atentos. Y nos habla que había un número de seguidores que aumentaba cada día más. En esta época los judíos tenían a cargo los apóstoles que atender a las viudas. Ellos tenían que estar pendientes de que las viudas tuvieran su alimento, que estuvieran bien atendidas y tenían que cuidar. Las viudas son las personas o las mujeres que han perdido a su esposo, que su esposo se ha muerto y han quedado solitas. Tal vez hemos conocido, a veces nuestras abuelas han quedado viudas, o alguna vecinita se le ha muerto el esposo, entonces a esta persona se le llama viuda, la persona que no tiene esposo, ¿sí? O que tuvo su esposito pero ya se murió, ¿sí? Entonces se llaman viudas. En este caso nos hablaban de que los discípulos tenían que estar a cargo de estas personas. Y hubo una preocupación en medio de los judíos y empezaron a decir, los apóstoles no están a cargo, no me están atendiendo bien a las viudas. Y las viudas en ese tiempo pues eran muy importantes. Entonces los 12 discípulos se reúnen y dicen, no es justo que nosotros tengamos que atender todo el tiempo. Si nos dedicamos a atender a las viudas, que son una parte importante, vamos a descuidar el evangelio y no vamos a seguir predicando. Entonces, vamos a elegir de entre nosotros, de los seguidores, hombres, 7 hombres de confianza, pero ellos deben tener unas características bien especiales. Y la primera característica que debía tener estos hombres, a los cuales los apóstoles los iban a elegir, era que fueran llenos de sabiduría y algo bien importante era que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, estas dos características eran importantes. Cuando ellos empezaron a mirar, miraron de entre el grupo quiénes podrían ser estos que cumplieran estas labores, ¿sí? Y que cumplieran sobre todo estos requisitos, ¿sí? Como cuando se hace un concurso. Nosotros siempre queremos ser elegidos cuando vamos a jugar un partido de básquet, de fútbol y empezamos a hacer grupos, nosotros siempre queremos que nos escojan. Pues en este momento habían muchos seguidores y tal vez muchos se preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién será el que va a ser elegido para esta gran labor? Pues resulta que allí escogieron a 7 hombres y dentro de ellos escogieron a Esteban. Este hombre era lleno de fe y tenía al Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros también tenemos al Espíritu Santo y qué bueno es que también seamos llenos de fe.
Y la Biblia allí nos habla que escogieron entonces a Esteban para atender las mesas, para atender a las viudas, para que las viudas estuvieran bien atendidas, mientras los discípulos seguían esparciendo el evangelio y seguían predicando por todos los lugares la palabra del Señor. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, empezó a hacer grandes milagros y grandes maravillas entre el pueblo. Habían unos de la sinagoga que no querían a Esteban porque él predicaba la palabra de Dios y predicaba el mensaje de salvación. Ellos querían que Esteban no siguiera predicando el evangelio. A veces en nuestro colegio nos encontramos con personitas así, que no les gusta que nosotros les hablemos de Papito Dios, pero cada día tenemos una misión y la misión que Jesús nos dejó es predicar el evangelio por todo el mundo. Y nuestro mundo es nuestro colegio, nuestro barrio, nuestros amiguitos a los cuales debemos hablarles de la palabra del Señor. Entonces allí en esta sinagoga habían muchos que no querían que Esteban siguiera predicando. Entonces dijeron, vamos a pagarles a algunos hombres para que empiecen a decir cosas falsas y mentiras en contra de Esteban. ¿Será que a Papito Dios le gusta que digamos mentiras? No, claro que no, a Papá Dios no le gusta que digamos mentiras, pero acordémonos lo que le pasó a Ananías y a Zafira por haber mentido al Espíritu Santo. Se murieron, ¿cierto? Y entonces a Papá Dios no le gusta que mintamos. Sin embargo, como ellos no amaban a Esteban, consiguieron a unos hombres que hablaran cosas en contra de Esteban. Así que alborotaron al pueblo, no solo al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley, que ellos sabían muy bien las escrituras. Y cogieron a Esteban y se lo llevaron allí ante el consejo, como cuando lo llevan allí ante el juez, ante el tribunal. Y lo presentaron y presentaron allí también a esas personas que hablaban cosas que no eran verdad contra Esteban. Y empezaron a decir los testigos, este hombre no deja de hablar en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. Entonces la gente empezó a decir, no, pero ¿cómo así? Este hombre viene a cambiar nuestras costumbres, este hombre viene a cambiarnos la ley que Moisés nos dejó. Entonces todos empezaron a mirar a Esteban, pero ¿saben qué pasó? Cuando todos empezaron a mirar allí fijamente a Esteban y abrieron sus ojos, vieron que su cara parecía la cara de un ángel. ¿Y saben por qué parecía la cara de un ángel? Porque Esteban estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando todos nos veamos nuevamente en la casa de Papá Dios, nos vamos a poder ver cara a cara y vamos a decir, ¡wow! Mira mi amiguito cómo se le ve la presencia de Dios, estás más hermoso, estás más hermosa, porque nuestros rostros siempre van a reflejar nuestra relación con Papá Dios. Nuestro rostro siempre va a reflejar que hemos pasado tiempo con Dios y nuestro rostro tiene que reflejar cuando nos volvamos a ver, nuestro rostro debe parecer igual como el de Esteban, como la cara de un ángel que muestra la presencia y el amor de Papá Dios. Y Esteban, al estar allí frente a ese consejo, empieza a tener esta gran oportunidad y empieza a predicar acerca de Jesús, acerca de la salvación que Dios vino a través de Jesús y la dio en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y es allí donde nosotros recordamos nuestro plan de salvación. Y nuestro plan de salvación nos habla la Biblia que nosotros éramos pecadores, que éramos malos, estábamos separados de la presencia de Dios. Y siempre tenemos que recordar que éramos pecadores, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús vino y se hizo hombre, vino y habitó entre nosotros y nos dio la salvación eterna. Y no cualquier salvación, nos libró de ir a una eternidad al infierno, a una eternidad lejos y separados de Dios. Y qué hermoso es que siempre recordemos que a través de Jesús, el único camino que nos lleva directo al Padre. No hay otro camino sino Jesús para llegar al cielo.
Y como Esteban estaba allí lleno del Espíritu Santo, siguió predicando. Y ¿saben qué es maravilloso? Como Esteban se alimentaba de la palabra de Dios, que nosotros debemos hacerlo diariamente, Esteban empezó a contarle a la gente todo lo que había pasado desde cuando Dios llamó un día a Abraham. Y acordémonos que allí aparecieron nuestros personajes del Antiguo Testamento, que hoy vamos a recordar un poquito. Y estuvo allí Abraham, y Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a su hijo José, ¿cierto? También la Biblia nos habla que después de que pasó esto, vino Moisés más adelante, y Moisés fue el hombre que fue a liberar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel, allí a libertarlo de la esclavitud en la que estaban sometidos a Faraón. Y asimismo, como Moisés venía a libertar al pueblo, Dios había dicho que también iba a venir un libertador, y el libertador más grande que nosotros tuvimos fue Jesús. Y Esteban empieza a relatar todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, hasta que finalmente llega a la parte en donde Esteban le dice a la gente que ellos mataron al Salvador. Y esto era tremendo, que Esteban dijera: ustedes mataron al que era el Salvador del mundo, ustedes mismos lo traicionaron, ustedes lo mataron, y ahora ustedes tratan de querer vivir la ley, pero no la obedecen. Y esto era bien tremendo, que Esteban se pusiera frente a estos dirigentes, frente a los maestros de la ley, y les dijera todas estas cosas, porque para ellos eso era una ofensa. Sin embargo, como Esteban sabía que tenía la presencia de Dios, él sabía que estaba hablando la verdad. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, lo que encontramos siempre es el respaldo de Papá Dios. Nunca encontraremos la desaprobación. Tal vez encontraremos la desaprobación de la gente, pero siempre encontraremos la aprobación de Dios. ¿Y saben qué hace Dios cuando nosotros predicamos su palabra y cuando llevamos el mensaje de salvación? Él aplaude. Él dice: bien, hijo mío, lo hiciste muy bien. Y acordémonos que la Biblia nos dice que cuando nos presentaremos delante de Papá Dios allí al cielo, Él puede decirnos: bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y qué hermoso es que todos podamos entrar allí al gozo del Señor, a disfrutar del paraíso, de los animales hermosos que tiene el cielo, porque acordémonos que allí en el cielo no hay nada malo, que todo es bueno, que los animales están allí, los animales que son salvajes allí son buenos, porque en el cielo no hay nada malo. Y en el cielo vamos a disfrutar una eternidad con Jesús. Y al Esteban decir esto, muchos se molestaron, muchos se enojaron y empezaron a hacer cara de furiosos. Empezaron a hacerle mala cara a Esteban. Pero Esteban, como estaba lleno del Espíritu Santo, empezó a mirar algo hermoso en el cielo y veía a Dios y a Jesús sentado a la derecha de Dios. Y Esteban miró algo hermoso, y ¿saben qué vio Esteban? Miró el cielo abierto y miró allá a Jesús. Y todos empezaron a gritar fuertemente y empezaron a lanzar voces en contra de Esteban. Se taparon sus oídos y empezaron a irse en contra de Esteban. Lo empujaron y lo sacaron, dice la Biblia que lo sacaron a empujones de la ciudad. Y pasó algo muy triste. ¿Saben qué pasó, niños? Todos empezaron a tomar piedras del piso y empezaron allí a apedrear a Esteban. Y qué duro este momento para Esteban, sentir que lo estaban apedreando. Pero ¿saben? Esteban no estaba triste, porque tal vez si a nosotros nos hubiera pasado esa situación de Esteban, estaríamos tal vez llorando. ¿Por qué? ¿Por qué me pegan? Pero ¿saben qué hacía Esteban mientras la gente lo apedreaba? Él ni gritó, ni renegó contra Papá Dios. ¿Sabe qué hizo Esteban, niños? Esteban nos dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 59. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la Biblia nos dice en el versículo 60, después se arrodilló y gritó muy fuerte:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Y qué tremendo cuando la Biblia nos habla de Esteban, que fue uno de los héroes que nos cuenta la Biblia, de los primeros héroes que dio su vida por predicar el Evangelio, que dio su vida por esparcir la palabra de Dios. Esta historia es maravillosa, en la que Dios nos enseña que así como Esteban fue capaz de dar su vida, en este tiempo a nosotros no nos apedrean, en este momento a nosotros no nos golpean por predicar el Evangelio, porque le compartamos a nuestros amiguitos las buenas nuevas de salvación. Es importante que lo hagamos. Esteban estaba en un momento difícil en donde allí sí le costó la vida, pero nosotros en este tiempo podemos predicar la palabra, y nuestra invitación en este día tan maravilloso que Dios nos trae, esta enseñanza tan bonita, es que nosotros aprendamos de Esteban, que así como Esteban fue lleno del Espíritu Santo, nunca temió de que fuera arrestado, de que fuera juzgado, sino que siempre predicó la palabra del Señor. Nuestra invitación en esta mañana, niños, es a que prediquemos el Evangelio. Así como Esteban nos dio ejemplo de valentía y de ser el héroe, uno de los primeros héroes que nos habla la Biblia después de que Jesús sube al cielo, porque nuestro mayor héroe es Jesús, que vino y dio su vida en la cruz. Vemos a este héroe de la fe, como lo fue Esteban, que fue capaz de entregar su vida para que muchos de nosotros hoy conociéramos también la palabra de Dios. Y qué hermoso es que en esta mañana nosotros podamos decir: Señor, ayúdame a ser como Esteban, que tenga la valentía que tuvo Esteban, de no tenerle miedo a la gente, ni a qué dirán, ni qué dirá mi amiguito, y si pierdo a mi amiguito. No, Esteban sabía que si él perdía a la gente que estaba a su alrededor, ganaba algo maravilloso, y era que ganaba una eternidad con Jesús. Qué hermoso es que nosotros podamos hoy aprender de este gran héroe de la fe, Esteban, y que lo podamos poner por obra, y que así como él predicó la palabra y pudo dar su vida por Jesús, tú y yo la podamos hacer por Jesús, por el más grande héroe de la historia, que dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Muy buenos días, niños de Iglesia Infantil Avance Kids. Para esta mañana vamos a trabajar nosotros una manualidad que es un pocillo, donde nos señala que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Para eso necesitaremos los siguientes materiales: